Hola, me presento, soy Leslie Michelle Juárez Lira, estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, Terminal de Seguridad Pública, cursando la materia Práctica Penal Forense impartida por mi facilitador, Dr. Gilberto Pineda Martínez. Bien, a continuación damos inicio a la audiencia complementaria del caso de Lesbia Osorio, delito de feminicidio. Oportunidad para declarar. Juez. Señor Jorge Luis González, este órgano jurisdiccional se le hace saber que con fundamento en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene usted derecho a declarar en esta audiencia a efecto de contestar la imputación que le acaban de hacer el Ministerio Público. Todo lo que usted declare puede ser utilizado en su contra. Si lo desea, puede abstenerse de ello y guardar silencio, lo que no podrá ser utilizado en su contra. Le pido que lo consulte con su defensor y me diga si es su libre decisión de declarar en esta audiencia. Imputado. Caso negativo. Se pasa a vinculación a proceso. Juez. ¿Existe alguna otra solicitud? Ministerio Público. Sí, señor juez. La representación social solicita la vinculación a proceso del imputado Jorge Luis González. Juez. Dirigiéndose al imputado Jorge Luis González, el Ministerio Público ha solicitado a este órgano jurisdiccional que resuelva sobre la vinculación a proceso con los hechos que ha señalado, que le han imputado. Es decir, que el Ministerio Público considera que cuenta con los datos de pruebas suficientes para considerar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que además existe la probabilidad de que usted lo cometió o participó en su comisión. El efecto del dictado del auto de vinculación a proceso es establecer el hecho o los hechos delictivos de los cuales se continuará el proceso en su contra. De conformidad con el artículo 16 constitucional, usted tiene el derecho de decidir si desea que este órgano jurisdiccional resuelva sobre la vinculación a proceso en esta misma audiencia o si desea acogerse al plazo constitucional de 72 horas o su prórroga hasta de 144 horas, en cuyo caso este órgano jurisdiccional fijará hora y fecha para la continuación de esta audiencia. Le pido que lo consulte con su defensor e indique este órgano jurisdiccional si desea que se resuelva en esta audiencia o si se acoge el plazo constitucional o solicita su duplicidad. Por su responsabilidad del hecho cometido que en el Código Penal señala el artículo 325, el delito de feminicidio, estos hechos la ley los señala en el artículo 325 del Código Penal Federal. Quien comete el delito de feminicidio, quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Fracción primera. La víctima presente signos de violencia de cualquier tipo. Fracción segunda. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones inflamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Fracción tercera. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Fracción cuarta. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Fracción quinta. Existen datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Fracción sexta. La víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida
Fracción séptima. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. A quien comete el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa. Además, las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Posteriormente, determinación para exponer los antecedentes motivamente de la investigación, los cuales se desprenden los datos suficientes que se han cometido, que la ley determina como delito de femicidio y que existe la responsabilidad de que el imputado lo cometió toda vez en su fecha ya mencionada, aproximadamente a las 4:20, cometido por el ciudadano Jorge Luis González. Hechos y pruebas. Lesbi Berlín Osorio Martínez, una joven estudiante de 22 años de edad, fue encontrada muerta en un teléfono público colgada en la ciudad universitaria. Entre las 18 horas y 19 horas del 2 de mayo de 2017, aparecen en los videos en las cámaras de seguridad Lesbi, su novio Jorge Luis González, que vestía pantalón de mezclilla, una playera color mostaza, el perrito de Lesbi llamado Tío Michael y un amigo de la pareja, Carlos. Se ve que ellos iban caminando, conversando todo normal. Más adelante se vuelven a ver a los jóvenes. Ellos estaban en la explanada de la misma universidad y es más tarde cuando se ve, hasta ese momento, seguían con el perrito de Lesbi, su amigo en común, Carlos, y el novio Jorge Luis González y Lesbi. Se ve como el amigo Carlos, que los acompañaba, se despide y se marcha, quedándose en el lugar Lesbi y su novio Jorge Luis González y el perrito. A las 4 de la mañana se ve a la pareja que planea irse del lugar. En los videos se ve que ellos están teniendo una discusión y se ve cómo Jorge Luis agarra la cadena del perrito y con la cadena la empieza a golpear en el rostro. En los mismos videos a las 4:08 de la madrugada, minutos antes de la muerte de la joven, se ve que la seguía golpeando fuertemente, le daba puñetazos y todo verifica con los videos lo que el cuerpo de Lesbi presentaban, que eran los golpes que Jorge Luis le había causado. En el video se logra observar cómo Lesbi trataba de abrazarlo, de frenar los golpes, pero él la seguía golpeando, la empuja, cae Lesbi y él se aleja y posteriormente ella lo sigue. En la siguiente escena, las cámaras de seguridad, se ve que él se adelanta y es el primero en que llega a la caseta telefónica. Lesbi no se logra ver en las cámaras, solamente a él, y después aparece en la misma toma y la cámara gira, ya que son cámaras movibles, y posteriormente a esto se logra observar a Lesbi ya sin vida. Lo anterior se desprende los datos de prueba ofrecidos en audiencia, siendo de relevancia para la decisión tomada por este órgano jurisdiccional los siguientes. Los datos de prueba que sustentan la prueba de esta exposición sobre el delito de feminicidio son un informe pericial por parte del perito José Juan García, perito en criminalística, con fecha 11 de octubre de 2021. Orden de investigación sobre la situación que se emitió por parte del feminicidio. Se presentaron algunos videos de las últimas horas de vida de la joven estudiante Lesbi Berlín Osorio, que apareció ese día atada a un cable de teléfono público en la ciudad universitaria. Los agentes del Ministerio Público, la Defensa, presentaron como testigo a la Policía de Investigación de la Procuraduría Capitalina en lista de grabaciones Marisol Rodríguez, quien recopiló y analizó la secuencia de los videos proporcionados por el rector de la Universidad Autónoma de México, en los que aparece la joven, su perro y dos personas del sexo masculino en Ciudad Universitaria, donde posteriormente en los videos, antes de encontrar a Lesbi ya sin vida, se encontraba con estas dos personas. La testigo mostró
20 minutos de grabaciones donde se observa de manera adecuada lo que sucedió ese día del femicidio de Leslie Berlín Osorio, el cual fue cometido por Jorge Luis González, ya que mediante estas pruebas y testigos se da el hecho cometido del delito de feminicidio. Patología, donde se encontraron pruebas genéticas de sangre seca en las uñas de Leslie Osorio, afirmando que fue por defensa. Se cuenta con el acta de levantamiento del cadáver, con número 38662, con fecha de procedimiento el día 11 de octubre de 2021, con una hora de procedimiento a las 10 horas por parte de la Fiscalía en la calle Vista Hermosa, calle Benito. De esta manera, el ciudadano cometió el feminicidio. Para esto tenemos los datos de prueba para efectos de acreditar lo anterior. Solicito, su señoría, que me tenga por reproducido todos y cada uno de los datos de prueba y enunciados con antelación en caso de no haber inconveniente por parte de usted, de la defensa o del imputado. Por lo antes expuesto y a través de los antecedentes de la investigación, se acredita que se reúnan los elementos objetivos normativos del tipo penal. Objetivos. Conducta desplegada por el imputado Jorge Luis González es una conducta de acción de consumación dolosa, toda vez que en fecha 2 de mayo de 2007, siendo aproximadamente las 4:20 horas de la madrugada, consumara sus delitos. De esta manera, de las actuaciones se acredita hoy el imputado. Objetivos. Conducta desplegada por el imputado Jorge Luis González es una conducta de acción de consumación dolosa, toda vez que fue en fecha 2 de mayo de 2017, siendo aproximadamente las 4:20 am, consumara sus delitos. De esta manera, de las actuaciones se acredita que hoy el imputado Jorge Luis González conocía de la antijuricidad de la conducta y se dirigió al cometido. En base a lo anterior, solicito, su señoría, vincula el proceso al imputado Jorge Luis González. Medidas cautelares. Ministerio Público. Sí, señor. Ministerio Público. Sí, señor juez. Se solicita la imposición de medidas cautelares anticipados en caso de adherirse el plazo constitucional de 72 horas o 144 horas. Juez, toda vez que se cumple con el requisito de procedencia previstos en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano jurisdiccional da el uso de la voz al Ministerio Público para solicitar la imposición de medidas cautelares. Solicito la medida cautelar de prisión preventiva para el hoy imputado ciudadano Jorge Luis González hasta que se resuelva su situación jurídica. Cierre de investigación. Juez. A continuación, este órgano jurisdiccional determinará el plazo para el cierre de investigación complementaria, para lo cual se pregunta a las partes su propuesta. Tiene el uso de la voz el Ministerio Público. Ministerio Público. Propongo el plazo para el cierre de investigación complementaria sea de 2 meses. Esta solicitud se funda en la necesidad de recabar dictámenes de los indicios en el lugar de los hechos, como resultados de los dictámenes periciales, criminalística, para determinar las consecuencias sobre el delito de feminicidio del estudiante, la señorita Leslie Berlín Osorio, así como de las pruebas obtenidas. Dentro de estos 2 meses se pide a consideración para que se lleve un seguimiento sobre los informes criminalísticos al imputado Jorge Luis González. Muchas gracias por su atención.
El término feminicidio hace referencia en el caso de que un varón asesina a una mujer, chica o niña por ser de sexo femenino, a diferencia de otros tipos de asesinato. Los feminicidios suelen ocurrir en el lugar como consecuencia de violencia de género. También se caracterizan dentro de los crímenes de odio, dados que se dan en un contexto de que en lo femenino ha sido estigmatizado durante muchos años. Como tal, el feminicidio es la manifestación más extrema del abuso del hombre hacia las mujeres, que se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. Existen muchas cifras de este delito feminicidio, lo que nos permite acercarnos a la realidad, y es necesario mirar el problema que se está viviendo a partir del significado que tienen las maneras en que las mujeres son sometidas para dominarlas, violentarlas y asesinarlas. El feminicidio se manifiesta a partir de patrones complejos y diversos en las que las mujeres están siendo privadas de su vida, como lo sucedió con Lesbi Berlin, en ámbitos públicos y como también en ámbitos privados. Esto se da mucho por los agresores que son conocidos de las víctimas, como en este caso fue por su pareja sentimental, o bien también por personas desconocidas o relacionados con estructuras criminales, pero la mayoría son asesinadas de manera brutal, que incluyen golpes, estrangulamientos, asfixias, quemaduras y heridas mutilantes, entre otras. El propósito de este video es demostrar que esta versión es falsa. Buscamos condiciones similares a las originales para reconstruir los hechos. En la primera prueba, de espaldas a la caseta telefónica, colocando el cable alrededor del cuello y dejando caer el cuerpo sobre su propio peso, no se logra la suspensión necesaria para provocar la asfixia. De frente a la caseta, dejando caer el cuerpo, el cable no ejerce presión para provocar la asfixia. En ninguna de nuestras pruebas se logró reproducir la posición original en la que fue encontrada Lesbi, ya que esta posición no corresponde a una maniobra de suicidio. A partir de las pruebas realizadas, se concluye primero que no se pudo lograr la suspensión del cuerpo, por lo tanto no pudo haber asfixia. En la segunda, no hay suficiente presión alrededor del cuello, por lo tanto no pudo haber asfixia. De todas las pruebas realizadas anteriormente, en ninguna pudimos reproducir la posición final en la que fue encontrada Lesbi, ya que no son mecánicas suicidas.